La rebelión de Al-Lushan, la madre de todas las guerras. Muchos pensaréis que el siglo XX fue la época de mayores conflictos y muertes que ha habido en la historia de la humanidad. Las dos guerras mundiales, además de los más de 80 conflictos armados en todo el mundo desde el inicio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, nos hacen pensar que esa etapa fue una de las peores. Pero, desgraciadamente, la guerra es una constante en toda la historia del ser humano. Podemos asegurar con toda certeza que en total ha habido casi 150 conflictos armados graves durante todo el siglo XX, esto es, a 1,5 por año. Y esto ha ocurrido en todos los continentes, sin excepción alguna. Por tanto, ¿el siglo XX fue uno de los más sanguinarios de todos? Pues no. En el siguiente cuadro que vas a ver puedes apreciar que las dos guerras mundiales sí han provocado un gran número de víctimas, pero no en porcentaje total. Y quizás la más sangrienta por porcentaje de muertos fue la rebelión de Al-Lushan, donde pereció el 15% de los habitantes de nuestro planeta. Veamos cómo se originó. Todo empezó en el año 756 de nuestra era, cuando la dinastía Tang controlaba casi toda China y logró llevarla a una gran época de esplendor tanto económico como político y social. Pero pronto empezó un progresivo declive militar al estar el ejército profesionalizado, es decir, que no existían las milicias, provocando que los caudillos militares adquirieran un inmenso poder e independencia del gobierno central. Y precisamente nuestro protagonista, Al-Lushan, era uno de esos principales caudillos militares. Su madre era turca y su padre sogdiano. Gozaba de la responsabilidad de ser el comandante de 3 regimientos en el norte de China, esto es, que tenía el poder de todo el norte del país. Cuando se rebeló contra el emperador, contaba bajo su mando una fuerza militar de 200.000 hombres, y en menos de un año conquistó todo el noroeste de China y se autoproclamó emperador de una nueva dinastía que llamó Yen. Este caudillo militar gozaba del respeto del emperador y su concubina Yang Kuefei, pero el primo de esta última, Yang Wuzong, le odiaba y le hacía la vida imposible, ya que Al-Lushan lo ignoraba. Cuando conquistó la capital Xi'an, el emperador tuvo que huir, y durante esa huida sus guardaespaldas le obligaron a ejecutar a su concubina y a su primo, al saber que ellos habían sido los iniciadores del conflicto. Pero poco a poco la rebelión fue a menos, las derrotas rebeldes y sobre todo el asesinato del propio Al-Lushan por parte de su hijo supusieron un grave traspiés para los rebeldes. Entonces el poder recayó en uno de sus generales llamado Xi Jinping, que tiempo después también fue asesinado por su propio hijo. Poco a poco, muchos jefes militares fueron abandonando la autoproclamada dinastía Yen, los rebeldes fueron debilitándose y finalmente, el 17 de febrero del 763, finalizó la revuelta. En resumen, 8 años de guerra civil, del 755 al 763. 36 millones de víctimas por guerra, enfermedades o hambre. Y finalmente debilitamiento de la dinastía Tang, que en años sucesivos se vio afectada por el creciente poder de los jefes militares. ¿Y qué supusieron los 36 millones de muertos para el conjunto de la población mundial? Pues significó perder el 16% de sus habitantes, esto es, 1 de cada 6. En el contexto de Asia murió 1 de cada 5, y en el caso concreto de China, esta perdió a más de la mitad de sus habitantes, concretamente el 60%, ya sea por la guerra propiamente dicha, por hambre o por enfermedad. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.